Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento en el que vean este video. El día de hoy, 22, tenemos nuestro segundo tema y lo iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Inmaculado Corazón de María, nos confiamos a ti, salud de los enfermos. Ayúdanos, Madre del Amor Divino, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dice. Él que nos enseñó a amarnos los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo y llevó nuestras penas para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Ponemos bajo tu manto, Madre amada, la protección de todos los que dan cuidado a los enfermos y atienden a sus necesidades, como tu Hijo nos implora que hagamos el uno por el otro. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hablar de la Virgen de Fátima es hablar de un tema que sucedió hace muchos años, pero también un tema que tiene que ver con nuestra actualidad, ya que junto con las apariciones se mezclan varias cosas, como misterios, secretos, el atentado del Papa, danza del sol, entre otros. Por eso, el día de hoy, queremos hablar de algunas cosas que nos podrán ayudar a entender mejor las apariciones de la Virgen de Fátima. Las apariciones de la Virgen en total fueron 6, pero la mayoría de las veces sucede el 13. Para muchas personas, el 13 es considerado un día de mala suerte o que causa algo negativo en la vida de muchas personas. Un dato curioso es que la mayoría de edificios altos van desde el piso 12 al piso 14, obviando el número 13, por lo que es un sentido de miedo o tal vez de mala suerte. Pero en el caso de nuestra madre, la Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, aparece el día 13 para disipar este mito, que no tiene sentido creer que hay un número o una serie de, de mala suerte por decirlo así. En realidad, esto está guiado de una manera misteriosa y firmemente por la mano amorosa y providencial de Dios. A esto es lo que llamamos divina providencia. Aparte de eso, como ya todos sabemos, las apariciones empiezan un 13 de mayo de 1917, en donde la Virgen se les aparece por primera vez y les dice a Jacinta, Lucía y Francisco que vengan al mismo lugar donde se les apareció por primera vez todos los 13 de cada mes durante los próximos 6 meses, en donde la Virgen les revela muchas cosas en la primera aparición en mayo. Al siguiente mes, en la segunda aparición que tiene la Virgen para con los pastores, la Virgen les hace llegar a Francisco y a Jacinta de que ellos morirían a temprana edad. Es decir, que Francisco fallece por razones de la gripe española, en una pandemia como la que estamos atravesando en la actualidad. En ese tiempo fue la pandemia de la gripe española en Europa en el año de 1918, que mató a cerca de 20 millones de personas. En este caso, Francisco contrae la enfermedad y es en el año de 1919 que fallece él. Por otro lado, Jacinta fallece no estando con su familia, sino ella está internada en un hospital, lejos de su familia, y la Virgen se le aparece diciéndoles de que
ella sufriría un poco más, no solamente por no tener a su familia, sino de estar cerca de su hermano, con quien compartía estas apariciones, junto a Lucía, y que Lucía se convertiría y ingresaría al convento de las hermanas Doroteas en Pontevedra, que es en España. Jacinta fallece en el año de 1920 sola y triste en un hospital. El 13 de agosto, los niños no tuvieron la esperada aparición de Nuestra Señora en Cobadiría. El motivo fue porque son detenidos por el gobierno local. La noticia se había extendido por todas partes sobre las apariciones y era una verdadera molestia para el gobierno y para los funcionarios locales. Así que ellos idean un plan. Deciden arrestar a los niños para obligarlos a retractarse públicamente, para decir que todo en realidad era una farsa, una ilusión óptica y que nunca vieron ni vieron a Nuestra Señora. Y si no se retractaban y admitían que estaban mintiendo, entonces ellos serían hervidos en un caldero de aceite caliente. Los tres niños se negaron a retractarse y estuvieron dispuestos a someterse al cruel y doloroso martirio, de ser hervidos hasta la muerte. En cierto sentido estaban listos para ser verdaderos mártires. ¿Qué mensaje para los niños y adultos en cuanto a la importancia de ser siempre la verdad, a pesar de las consecuencias? Debemos pensar siempre en que lo que Dios quiere y llevarlo a cabo en la vida diaria. Jesús nos dijo: soy el camino, la verdad y la vida, pero también dijo que el diablo es mentiroso y asesino desde un principio. Otro de los datos es el ángel de la paz. ¿A qué nos referimos con el ángel de la paz? Sucede que antes de que pasen las 6 apariciones de la Virgen, un ángel se les apareció a estos 3 pastorcitos en 3 ocasiones entre 1915 y 1916. Cuentan que era un joven brillante, lleno de luz, y que les dijo cuando se les apareció por primera vez: no teman, soy el ángel de la paz, recen conmigo. Luego en otra aparición cuentan que se arrodilló, se inclinó y les dijo: mi Dios, yo creo en ti, y yo te adoro y yo te amo. Te pido perdón por todos aquellos que no creen, que no te adoran y que no te aman. Es decir, este ángel de la paz se les apareció antes de que la Virgen se les apareciera, como queriendo prepararlos para las apariciones, y también para enseñarles a rezar. Un año después se les apareció la Virgen. Si bien es cierto que se les aparece un ángel, hay una tercera aparición, en donde el ángel lleva consigo uno de los elementos más extraordinarios en las aprobadas revelaciones privadas y apariciones. El ángel apareció y suspendido en el aire estaba la hostia y el cáliz. Por supuesto, todo el mundo sabe que la hostia es el cuerpo de Cristo y el cáliz es la sangre de Cristo. Y el ángel les dice a los niños que reciban estos sacramentos. Lucía recibe la hostia, en cuanto a Francisco y Jacinta recibieron el cáliz. La razón por qué el cáliz simboliza el sufrimiento, tanto como Jacinta y Francisco, ya anteriormente, como mencioné, sufrirían mucho y morirían para ser llevados al cielo. Aumentemos nuestra fe y nuestro amor y la devoción por la Santísima Eucaristía, y tengamos verdadera hambre de comulgar, incluso por la comunión cotidiana. Lo que decimos siempre: danos hoy nuestro pan de cada día. Una de las interrogantes que le plantearon los niños pastores a nuestra madre, es: ¿por qué se pierden muchas almas? Nuestra Señora señala que muchas almas se pierden por la escasez de sacrificios. Dijo que estaba muy contenta por los sacrificios de los niños. Jesús también señaló a Santa Faustina en el Diario de la Divina Misericordia que las almas son salvadas por el sufrimiento. Otro nombre es los sacrificios. Los 3 pastores de Fátima no tenían educación formal, escasa formación espiritual y, por supuesto, ninguna formación teológica. Sin embargo, tenían a la mejor maestra que muchos quisiéramos tener, que es Nuestra Señora, la Virgen de Fátima. La Santísima Virgen María les preguntó:
¿Qué están dispuestos a sacrificar para colaborar en la salvación de las almas? Y desde esta parte les indica de que tendrían que hacer un rosario, tenían que rezar el rosario todos los días. Y una de las enseñanzas más grandes es que la Virgen les dice, para que ustedes ayuden a salvar a todas estas almas que están en el infierno, mi Hijo Jesús les dice de que digan, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Por eso es que nosotros cada vez que recemos un rosario y hagamos esta ejaculatoria, no solamente estamos salvando nuestra alma, sino del alma de las personas con las que estemos haciendo el rosario, sino de todas aquellas personas que tal vez tengamos en la mente, o algunas personas o algunas almas que ya estén en el infierno, y mediante el rosario podamos ayudar a su salud. Otro de los datos importantes es la relación que existe entre el atentado del Papa San Juan Pablo II y la Virgen de Fátima. Sucedió un 13 de mayo en 1981. Mientras el Papa sostenía en sus brazos a una niña, un hombre con una 9 milímetros disparó al Papa San Juan Pablo II. Fueron 4 balas las que le alcanzaron. 2 penetraron en el intestino, otra impactó en su brazo derecho y la 4ª bala le impactó en la mano izquierda. Fue en 1981, tal como lo predijo la Virgen de Fátima en 1917. Al año siguiente, el 13 de mayo de 1982, el Papa San Juan Pablo II, ya recuperado de su ataque, peregrinó hacia Fátima. El propósito de esta especial visita, o mejor dicho, peregrinaje, era agradecer a Nuestra Señora de Fátima por haber intervenido y salvado su vida. En 1983, es decir, 2 años después del atentado, el Papa visitó a su disparador y le concedió el perdón. El hombre admirado exclamaba, ¿por qué no murió? Yo sé que apunté el arma como debía y sé que la bala era devastadora y mortal, pero ¿por qué no murió?, se cuestionaba. Y es ahí donde el Papa le responde que había sentido el afecto y la protección de una mano maternal. En 1984, agradeció a la Virgen de Fátima de haberlo salvado de morir y donó la bala que les trajeron al santuario de Fátima, y precisamente esta bala la colocaron en la corona de la imagen de la Virgen de Fátima que está en Portugal. Este dato es muy curioso. Es la llamada danza del sol. ¿En qué consiste? Sucede que en la 4ª aparición los niños fueron acusados de estar mintiendo y les intentaron obligar a que negaran dichas apariciones. Es por eso que los niños le piden a la Virgen una señal. El 13 de octubre de 1917, en la 6ª aparición, sucedió algo espectacular. Recordemos que en esta 6ª aparición ya eran 70,000 los espectadores. ¿Qué sucedió ese día? Sucede que toda la mañana había estado lloviendo, pues de repente se aclaró el sol, las nubes desaparecieron. Se dice que brilló el sol de una manera impresionante y empezó a girar o dar vueltas, a lo que se le conoce como la danza del sol. Cuentan que ahí hubo muchas curaciones, muchos milagros, además de que la ropa se les secó de la lluvia que habían recibido. Esa es la danza del sol. Hay un doctor que se llama Garré y que es un profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Coimbra, y él cuenta también esta danza del sol, pues él fue uno de los espectadores. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque un niño puede mentir. 2, tal vez. 3, igual. Pero 70,000 espectadores y que confirmen dicho evento, esto hace de estas apariciones muy creíbles. Hermanos, tomando como ejemplo el atentado al Papa, podemos decir que hoy vivimos en una constante guerra espiritual, rodeados de innumerables balas espirituales para nuestros niños, nuestros jóvenes, así como para nosotros mismos. Busquemos refugio en el manto y el Inmaculado Corazón de María como nuestro puerto más seguro, refugio y arca de salvación como el arca de Noé. Las palabras claves de las apariciones de la Virgen de Fátima son penitencia, conversión y oración. Con esto se resumen todo el mensaje de la Virgen. Este tema estaría incompleto si no mencionamos en el mensaje de Fátima la importancia del amor y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando Jacinta fue beatificada por San Juan Pablo II, la presentó como el alma de una pequeña víctima y a Francisco como un pequeño místico.
Sin embargo, la Virgen de Fátima quiso que Lucía pasara más tiempo en la tierra y llegó a vivir más de 90 años como monja de claustro carmelita en Coimbra, Portugal. Uno de los distintivos de la espiritualidad de Lucía fue promover el amor, la devoción y la consagración al Inmaculado Corazón de María. En un mensaje posterior a Jacinta, Nuestra Señora le reveló uno de sus más ardientes deseos. Dile a todos que Dios dará gracias a través del Inmaculado Corazón de María. Diles que pidan gracias a ella y que el corazón de Jesús desea ser venerado junto con el Inmaculado Corazón de María, pues el Señor ha confiado la paz del mundo a éste. Por lo tanto, amemos al Inmaculado Corazón de María. Consagremos nuestras vidas, familias y parroquias a su tierna, amorosa y poderosa intercesión. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Virgen de Fátima bendita, ruega por nosotros. El poder del corazón inmaculado de María. Nuestra Señora quiso que Lucía pasara más tiempo en la tierra y que viviese hasta entrados sus 90 años como una monja carmelita de clausura en Coimbra, Portugal. Una de las huellas de la espiritualidad de Lucía fue promover el amor, la devoción y la consagración al corazón inmaculado de María. Nuestra Señora le reveló uno de sus más ardientes deseos. Diles a todos que Dios otorga gracia a través del Inmaculado Corazón de María. Diles que pidan por el don de esas gracias y que el corazón de Jesús desea ser venerado junto con el corazón inmaculado de María. Diles también que imploren la paz del corazón inmaculado, porque el Señor ha confiado la paz del mundo a través de ella. Por lo que tanto amemos al corazón inmaculado de María, consagremos nuestras vidas, familias y parroquias a su tierna, amada y poderosa intercesión. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. El Santo Rosario y Santo Domingo de Guzmán. Según una respetable tradición, la Santísima Virgen reveló la devoción del Rosario a Santo Domingo de Guzmán en 1214. Fue el medio escogido por la Providencia para salvar a Europa de una herejía especialmente virulenta que, como una epidemia maldita, contagiaba con sus errores varias regiones europeas a partir del norte de Italia y de la región de Albi, al sur de Francia. De ahí el nombre de albigenses, atribuido a estos herejes, conocidos también como cátaros, del griego puros, pues así soberbiamente se autodominaban. Eran lobos disfrazados con piel de oveja que se infiltraron en los medios católicos para engañar mejor y captar simpatía. Tales herejes predicaban, entre otros errores, el panteísmo, el amor libre, la abolición de las riquezas, de la jerarquía social y de la propiedad particular. Sus semejanzas con el comunismo saltan a la vista. En las regiones infestadas con la herejía albigense, toda la reacción católica apuntando a contenerla se mostraba ineficaz. Los herejes, después de conquistar muchas almas, destruir muchos altares y derramar mucha sangre católica, parecían definitivamente victoriosos. Santo Domingo, más tarde fundador de la Orden Dominicana, se empeñó intrépidamente en el combate de la secta albigense, pero sin embargo no conseguía sobrepujar el ímpetu de los herejes, que continuaban pervirtiendo a los fieles católicos y a los que no se pervertían eran masacrados. Desolado, Santo Domingo suplicó a la Virgen Santísima que le señalase una arma espiritual eficaz, capaz de derrotar a aquellos terribles adversarios de la Santa Iglesia. Cuando todo parecía perdido, la Santísima Virgen intervino en los acontecimientos para salvar a la cristiandad de este mal. El beato Alano de la Rupe, célebre predicador de la Orden Dominicana, en el libro de La dignidad del Salterio, narra la aparición de Nuestra Señora a Santo Domingo en 1214. En aquella ocasión, la Virgen le enseña a Domingo a predicar el rosario, también llamado Salterio de María, en recuerdo de los 150 salmos de David, para salvación de las almas y conversión de los herejes. Empuñado la poderosa arma del rosario, Santo Domingo volvió al combate,
predicando incansablemente en Francia, Italia y España la devoción que la propia Señora del Rosario le había enseñado. Y en todas partes reconquistaba almas. Los católicos tibios se enfervorizaban, los fervorosos se santificaban, las órdenes religiosas florecían, convertían los herejes que, adjurando de sus errores, regresaban a la iglesia por millares. Los pecadores se arrepentían y hacían penitencia. Expulsaba a los demonios de los posesos, obraba milagros y curaciones. Solamente en Lombardia, el ardoroso cruzadero del Rosario convirtió a más de 100.000 herejes albigenses, todo por medio de la mejor artillería contra el demonio y sus seguidores, el Santo Rosario. Así, como acabamos de ver con Santo Domingo, con la cruzada de oraciones que emprendió por medio del Rosario, derrotando a los enemigos internos de la Iglesia, venciendo a la secta albigense infiltrada entre los católicos, hay también cientos de ejemplos históricos de cómo el Santo Rosario ha derrotado a enemigos externos en la cristiandad. Uno de estos ejemplos es el que ocurrió en el siglo XVI, cuando el poderío otomano, es decir, el imperio turco de religión islámica, crecía sorprendentemente y hacía de todo para aniquilar y dominar la Europa cristiana. Los turcos ya habían conquistado Constantinopla y ocupado la isla de Chipre, desde donde pretendían marchar en dirección al occidente. Frente al inminente peligro para la cristiandad, el sumo pontífice de entonces, el Papa San Pío V, convocó a los príncipes europeos a unirse en un frente común contra el enemigo. Reunió una escuadra con el aporte de Felipe II de España, de las repúblicas de Venecia y de Génova y del reino de Nápoles, además de un contingente de los estados pontificios y de la Orden de Malta. San Pío V no se desanimó ante la desproporción de fuerzas, pues confiaba más en la protección de Dios y de su Santísima Madre. Entregó al generalísimo don Juan de Austria el comando de la escuadra y le dio un estandarte con la imagen de Nuestra Señora, pidiéndole que partiese cuanto antes al encuentro del enemigo. Hace 433 años, el 7 de octubre de 1571, la escuadra católica, compuesta de 208 galeras, se concentró en el Golfo de Lepanto, al avistarse la flota turca muy superior, 286 naves. Don Juan de Austria mandó izar el estandarte brindado por el Papa y gritó: «Aquí venceremos o moriremos». Enseguida dio la orden de batalla. Los primeros embates fueron favorables a los musulmanes, que formados en media luna lanzaron una violenta carga. Los católicos, con el rosario al cuello, prestos a dar la vida por Dios y quitársela a los infieles, respondían a sus ataques con el máximo vigor posible. Pero a pesar de la bravura de los soldados de Cristo, la numerosísima flota de Islam, comandada por Alí Pachá, parecía prevalecer. Después de 10 horas de encarnizado embate, los batalladores católicos temían la derrota, que traería graves consecuencias para la cristiandad europea. Pero, ¡oh, prodigio! Quedaron sorprendidos al percibir que inexplicablemente y de repente los musulmanes, despavoridos, se batían en retirada. Más tarde obtuvieron explicación. Prisioneros de los católicos, algunos islamitas confesaron que una brillante y majestuosa señora había aparecido en el cielo, amenazándolos e inspirándolos tanto miedo que entraron en pánico y comenzaron a huir. Tan pronto se inició la retirada de los barcos musulmanes, los católicos se reanimaron y la batalla revirtió. Los infieles perdieron el 80% de su flota, 130 navíos capturados y más de 90 hundidos o incendiados. Tuvieron 25.000 muertos y casi 9.000 fueron capturados. Las pérdidas católicas fueron mucho menores, 8.000 hombres y solamente 17 galeras perdidas. Mientras en las aguas de Lepanto se daba la decisiva batalla, la cristiandad rogaba el auxilio de la Reina del Santísimo Rosario. En Roma, el Papa San Pío V había pedido a los fieles que redoblasen las oraciones. Las cofradías del Rosario promovían procesiones y oraciones en las iglesias.
suplicando la victoria de la Armada Católica. El pontífice, gran devoto del rosario, en el momento mismo del desenlace de la batalla, estaba reunido con su tesorero, Donato Cesis, examinando graves problemas financieros. De repente, se separó de su interlocutor, abrió una ventana y quedó suspenso, contemplando el cielo. Volvióse después a su tesorero y con aspecto radiante le dijo: Id con Dios, no es esta hora de negocios, sino de dar gracias a Jesucristo, pues nuestra escuadra acaba de vencer. Y apresuradamente se dirigió a su capilla a postrarse en acción de gracias. Cuando salió, todo el mundo pudo notar su paso juvenil y su aire alegre. Musulmanes, los católicos se reanimaron y la batalla revirtió. Los infieles perdieron el 80% de su flota, 130 navíos capturados y más de 90 hundidos o incendiados. Tuvieron 25.000 muertos y casi 9.000 fueron capturados. Las pérdidas católicas fueron mucho menores, 8.000 hombres y solamente 17 galeras perdidas. Mientras en las aguas de Lepanto se daba la decisiva batalla, la cristiandad rogaba el auxilio de la Reina del Santísimo Rosario. En Roma, el Papa San Pío V había pedido a los fieles que redoblasen las oraciones. Las cofradías del Rosario promovían procesiones y oraciones en las iglesias, suplicando la victoria de la Armada Católica. El pontífice, gran devoto del rosario, en el momento mismo del desenlace de la batalla, estaba reunido con su tesorero, Donato Cesis, examinando graves problemas financieros. De repente, se separó de su interlocutor, abrió una ventana y quedó suspenso, contemplando el cielo. Volvióse después a su tesorero y con aspecto radiante le dijo: Id con Dios, no es esta hora de negocios, sino de dar gracias a Jesucristo, pues nuestra escuadra acaba de vencer. Y apresuradamente se dirigió a su capilla a postrarse en acción de gracias. Cuando salió, todo el mundo pudo notar su paso juvenil y su aire alegre. En memoria de la estupenda intervención de María Santísima, el Papa se dirigió en procesión a la Basílica de San Pedro. Introdujo la invocación Auxilio de los cristianos en la letanía de Nuestra Señora, y para perpetuar esta extraordinaria victoria de la cristiandad, fue instituida la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, que 2 años después tomó la denominación de Fiesta de Nuestra Señora del Rosario, conmemorada por la Iglesia el día 7 de octubre de cada año. Así como hay muchos ejemplos acerca del poder del Santo Rosario en las victorias de la cristiandad. La relación de la Virgen de Fátima y el Santo Rosario. El mensaje de la Virgen de Fátima sobre el poder del Santo Rosario comienza desde el primer día de las apariciones, es decir, desde el 13 de mayo de 1917. En aquella ocasión, Lucía preguntó si ella y Jacinta irían al cielo, a lo que la Virgen les contestó que sí. Pero cuando preguntaron por Francisco, la Madre de Dios les contestó: también irá, pero tiene que rezar antes muchos rosarios. La Virgen de Fátima, en aquella ocasión, abrió sus manos y les comunicó a los 3 una luz divina muy intensa. Ellos cayeron de rodillas y alabaron a la Santísima Trinidad y al Santísimo Sacramento. Luego la Virgen señaló: rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. En la segunda aparición, la Virgen de Fátima se les presentó después que ellos rezaron el Santo Rosario, y en la tercera ocasión, Nuestra Señora les dijo: cuando recéis el rosario, decid después de cada misterio: Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas. Para la cuarta aparición, ya muchos sabían de las apariciones de la Virgen a los pastorcitos. Entonces Jacinta le pregunta a la Madre de Dios lo que quería que se hiciera con el dinero que la gente dejaba en Cova de Iría. La Virgen les indicó que el dinero era para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y que lo que quedaba era para una capilla que se debía construir. Más adelante, tomando un aspecto muy triste, la Virgen les manifestó: rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores.
porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas. Más adelante, al llegar el día de la quinta aparición, los niños pudieron llegar a Cobadiría con dificultad, debido a las miles de personas que les pedían que presentaran sus necesidades a Nuestra Señora. Los pastorcitos se pusieron a rezar el rosario con la gente y la Virgen, al aparecerles, animó nuevamente a los niños a continuar rezando el Santo Rosario para alcanzar el fin de la guerra. En la última aparición, que sucedió el 13 de octubre de 1917 en Fátima, le preguntó a la Santísima Virgen qué deseaba. Ella le respondió a Lucía: quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor, que soy la Virgen del Rosario, y que continúes rezando el rosario todos los días. Al final de esta aparición, se dio el conocido milagro del sol y se desarrollaron sucesivamente, entre los ojos de los videntes, 3 cuadros simbolizando primero los misterios gozosos del rosario, después los dolorosos y por fin los gloriosos. Aparecieron al lado del sol San José con el niño Jesús y Nuestra Señora del Rosario. Rezar el rosario todos los días. ¿Qué mejor consejo que este? 40 años después, Lucía, rezar el rosario todos los días. ¿Qué mejor consejo que este? 40 años después, Lucía, convertida en monja carmelita descalza, dio una entrevista al entonces postulador de la causa de beatificación de Francisco y Jacinta Marto y algunos miembros del alto clero. Allí manifestó que la Santísima Virgen les dijo que 2 eran los últimos remedios que Dios daba al mundo: el Santo Rosario y el Inmaculado Corazón de María. No hay problema, por más difícil que sea temporal y sobre todo espiritual, sea que se refiera a la vida personal de cada uno de nosotros o a la vida de nuestras familias, el mundo o comunidades religiosas, o a la vida de los pueblos y naciones. No hay problema, repito, por más difícil que no podamos resolver ahora con el rezo del Santo Rosario, enfatizó la religiosa. Asimismo, destacó que con el Santo Rosario nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a nuestro Señor y obtendremos la salvación de nuestras almas. Por eso, el demonio hará todo lo posible para distraernos de esta devoción. Nos pondrá multitud de pretextos, cansancio, ocupaciones, etc., para que no recemos el Santo Rosario, advirtió. En este sentido resaltó que el programa de salvación es brevísimo y fácil porque con el Santo Rosario practicaremos los santos mandamientos, aprovecharemos la frecuencia de los sacramentos, procuraremos cumplir perfectamente nuestros deberes del Estado y hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El rosario es el arma de combate de las batallas espirituales de los últimos tiempos, afirmó. Esperando haya sido de su agrado el tema del día de hoy, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, nos disponemos a hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues con tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá mi trabajo 1 y 1000 veces más. Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, tu Hijo para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda esta dicha por toda la eternidad. Nos disponemos, hermanos, a regalarle una rosa desde lo más profundo de nuestro corazón a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Paz y bien, hermanos, que tengan un buen día, o buena tarde, o buena noche. Gracias.